Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un video que les tenía prometido y es cuando una santa viviente es poseída por el mismísimo dios emperador y salva a Robute Guilliman de una poderosísima fuerza del dios oscuro Nurgle. Intro y empezamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la segunda novela de la trilogía Dark Imperium, Guerra de Plagas, y el contexto. Continúa la guerra en los 500 mundos de ultramar entre las fuerzas leales del primarca Robute Guilliman y las fuerzas del dios de la plaga Nurgle, lideradas por el primarca demonio Mortarion. En esta ocasión el campo de batalla será el planeta de Parmenio, y en específico la ciudad de Tiros, en donde los lealistas del Ultramar Auxilias, liderados por el mayor de Borus, y las adeptas sororitas, lideradas por la hermana Iolant, son salvados por una santa viviente. La visión de la santa es tremenda. En el cielo hay máquinas demoníacas horribles, espeluznantes, dispuestas a acabar con los leales, pero frente a ellas, flotando en el aire, una visión angelical total, está la santa viviente. Los espectadores quedan asombrados del inmenso poder de la santa. Así que empecemos con el extracto. De Borus la miró de arriba abajo. Era joven, quizás de 16 o 17 años estándar. Tan improbable era la situación, que solo vio la verdad entonces. Que el vestido era todo lo que llevaba, sin medias, sin zapatos, ni guantes, ni casco. Nada la protegería de las enfermedades del enemigo. El vestido no la habría protegido en un día frío de primavera. Se encontraba fuera, en la venenosa oscuridad, ilesa. Él extendió sus manos hacia ella con inseguridad. Ella le devolvió la mirada, caminando hacia adelante, sin mirar dónde estaban situados sus pies. La serenidad la rodeaba. De Borus alcanzó su trémolo vestido, y Olant lo aferró a su brazo con un agarre robótico, deteniéndolo al instante. Él miró a las deslumbrantes lentes oculares. «Esperad y mirad qué pasa», dijo. «La estáis condenando a muerte», gritó él. Y Olant le apretó el brazo. Sus manos eran pequeñas, incluso en su coraza de batalla, pero la fuerza que ejercía era aplastante. «¡Deteneos!», ordenó a ella. «Bien, habéis dejado clara vuestra posición», dijo él, tratando de sacudírsela. «No pudo. Conozco vuestro corazón, de Borus. Si os dejo ir, intentaréis salvarla. No puedo dejaros ir». Miró a la niña con impotencia. «Mirad», dijo Iolant. «Observad, ella es de la que os hablé. La chica que limpió el pozo». «¿Eso fue verdad?», preguntó de Borus. «¿Ocurrió?». Iolant no respondió a su pregunta, pero dijo: «Prepárese para presenciar un milagro». Cuando se encontró al borde del búnker destrozado, la niña captó la atención de la máquina demoníaca. Apagaron sus torrentes de plaga y se dieron la vuelta, despreciando de manera majestuosa a los hombres disparándoles. Descendieron a través de los chasqueantes intersecciones de rayos de pistola láser que se cirnieron sobre ella. Sus ventiladores alcanzaron zumbantes canciones de insectos, y coro orgánicos gotearon de orificios. Las máquinas demonio apestaban como un millar de años de podredumbre. La chica permaneció de pie sin miedo ante ellas. Su vestido era del blanco más puro, imposible en el calamitoso estado del asedio. Su piel era pura y limpia. «Ante la decadencia permanece la pureza», dijo Iolant, su voz atemorizada detrás de las asperezas del emisor de Vox. Las asombrosas vistas eran comunes en aquella era. De Borus había visto cosas que no podía explicar y no quería hacerlos. Esto era algo nuevo. Las lentes de rubí de los demonios relucieron en silencio, odiando a la chica. El veneno se reunió en la punta de sus vastas agujas hipodérmicas que sobresalían de sus partes inferiores. La niña levantó la mano. De las máquinas vino un pesado golpe sordo y el quejido de las bombas aumentando el ritmo. Los recipientes dispuestos detrás de sus bobinas gorgotearon con la presión, liberando un torrente mortal juntos.
Todos fueron atrapados en ello, la chica, las hermanas de batalla y el mayor. Devorus gritó cuando la oleada de líquido lo golpeó. Continuó gritando mientras corría sobre su cara e infiltraba los sellos alrededor de su capucha. Gritó mientras llenaba sus fosas nasales y se infiltraba a través de sus labios. Aún gritaba mientras lo saboreaba. Su cerebro se congeló. El líquido en su boca no era más que agua, agua pura, más limpia que cualquier otra cosa que había bebido durante meses. Parpadeó y miró confundido a las máquinas. Algo escudaba a la niña. Antes de que la baba la golpeara, cambió y una esfera de agua salpicó y roció desde una barrera invisible. Devorus naturalmente asumió que era un campo de energía del tipo que llevaban algunos afortunados sacerdotes y los más altos oficiales. Todos muertos, ahora pensó. Los campos no los habían ayudado, pero no podía ser. Ella llevaba un vestido blanco, no llevaba quita alguno, ni ningún tipo de dispositivo. ¿Cómo?, dijo, sosteniendo sus manos en el agua dulce, desenvainada desde el escudo de la niña, para poder ver mejor. ¡El emperador!, dijo Yolande con entusiasmo. Las maravillas se convirtieron en mayores maravillas. Brillante luz amarilla brotó de los ojos de la niña, alanceando a las máquinas en los únicos óculos de cristal que no parpadeaban. ¡Fuera de aquí!, dijo la niña. La voz no era suya, sonaba. ¿Cómo sonaba? Devorus no podía recordar cómo sonaba, incluso inmediatamente después de escucharlo, pero no era la voz de una niña, y eso lo asustaba hasta la médula. Las máquinas cayeron del cielo de repente, primero una, luego otra, como víctimas colgantes con sus sogas cortadas. Humeantes placas de blindaje se estrellaron contra los escombros, vacías, desaparecidos sus contenidos carnosos. La niebla venenosa fue devuelta desde la niña, y el sol ardió alrededor de su cabeza hasta que... ¡No! Devorus vio que estaba equivocado otra vez. La luz no venía del sol alguno, sino de la niña, brillando alrededor de su cabeza, como un complejo halo. Ella se volvió para mirarlo solo a él, y todo el miedo que Devorus sintió en los últimos 9 meses fue trivial ante el terror que sintió en aquel momento. «Mantén la fe, Devorus», dijo. La luz ardió desde la boca, como lo hizo desde sus ojos, de un modo tan brillante que no podía soportar mirarlos. Su voz poseía un antiguo poder, que era empujado dentro de él, reorganizando los mecanismos de su alma. A través de la fe serás salvado. La creencia es el camino a la victoria. La niebla se arremolinó asustada. ¡Cree y vive! Miró hacia el cielo a través del gas que se disipaba hacia los cielos enfermizos. El primarca se acerca. El trueno retumbó en un solo repiqueteo, silenciado de los pesados y sordos ladridos de los morteros de la guerra, de la guardia de la muerte. Un repentino viento sopló hacia el exterior desde ella. El viento apresuró la línea. La niebla se fue con ello. Por primera vez en días, Devorus podía ver la ciudad más allá de los muros rotos de tiros. La niña se llevó la mano a la cara, se tambaleó y se derrumbó con un gemido. ¡Un milagro!, dijo Yolande. ¡Un milagro!, le dijo a Devorus. Al fin ella dejó ir su brazo. Había quedado adormecido por completo, y el brillo de los dolores de la sangre al regresar apenas lo registró mientras trepaba por el montículo hasta donde yacía la niña. Con la luz apagada, era frágil, joven. La tomó en sus brazos, no pesaba nada, nada en absoluto. La sacudió con suavidad. La conciencia se mantuvo esquiva con resolución. «Te dije que deberías haber venido conmigo esta mañana», dijo Yolande. Su equipo de guerra brillaba con las gotas de agua pura. Algunas de las hermanas ponían a un lado los volters y descorchaban pequeños filtros de vidrio, capturando las gotas con reverencia al tiempo que hundían sus placas de armadura. «El emperador vuelve su rostro hacia Parmenio, por fin. ¡Seremos salvados!». Sus hermanas se estaban moviendo hacia Devorus. Le quitaron a la niña. Miró hacia abajo a la línea. Había figuras al borde del malecón, pero no salieron de la niebla y se retiraron con ella.
¡Un milagro!, dijo Yolande con reverencia. Cortamos el extracto, así de poderosa es la santa, que con una sola orden las máquinas demoníacas del dios de la plaga Nurgle caen a tierra aniquiladas. Toda la putrefacción es limpiada. El líquido venenoso, horrible, se convierte en la más pura de las aguas. El aire tóxico se limpia. El poder es gigante, gigante. Luego llega el primarca, Roboute Guilliman. Llega también el militante apostólico Matthew. Y ocurre que Guilliman ve a la santa como una posible psíquica peligrosa. Matthew más o menos llega antes porque él tiene un sueño profético donde el emperador le muestra a la santa y le dice: hey, tenés que encontrarla porque ella es clave para salvar a Guilliman. Y la encuentra, se encuentra con ella. Entonces Guilliman más o menos ya no puede hacer mucho más que dejarla bajo custodia, porque Guilliman sigue sin creer que el emperador es un dios, no cree, y mucho más piensa, esta puede ser una psíquica peligrosa, es mejor tenerla bajo custodia, pero bueno, en la catedral, para que la gente no se ponga molesta porque yo hago algo que quizás sea visto como una amenaza para la religión, etcétera, etcétera. Pero la batalla continúa, las fuerzas del dios de la plaga, lideradas por Mortarion, y la invocación de Kugat, el principal demonio de Nurgle, el padre de la plaga Kugat, están derrotando a las fuerzas leales, y esto es algo terrible. Y es por eso que una de las hermanas de batalla, la que hablé antes, Yolande, habla con Matthew y más o menos llegan a la idea de que hay que liberar a la santa, que se llama Kayla, ese es su nombre, para que vaya a salvar al primarca, porque si es la santa que está poseída por el poder del emperador, ella es un medio para que el emperador se manifieste en el plano físico y pueda realizar sus milagros. Ella entra con una especie de trance, pierde su conciencia y es la voluntad del emperador que se manifiesta a través de ella. Y entonces, como se han dado cuenta de esto, tanto la hermana de batalla como el militante apostólico, dicen, bueno, hay que liberarla. Entonces va la hermana de batalla, la liberan y la llevan al campo de batalla para así poder salvar al primarca, que está en gravísimo peligro al enfrentarse a las fuerzas ya desatadas completamente de Mortarion y Kugat. Voy a pasar a leerles el extracto de cómo la santa, poseída por el emperador, salva al primarca Guilliman. Guilliman había sido capturado y Mortarion se disponía a cortar sus extremidades y capturarlo. Las piernas primero, creo, dijo Mortarion. No las necesitarás en absoluto. No te preocupes, hermano, mi guadaña está afilada. Dolerá solo un poco. Silencio descendió. Una luz cegadora lo detuvo en seco. Maldóvar Colquhoun, tribuno del Adeptus Custodes, fue el primero en ver llegar a la niña. Estaba luchando contra un demonio de brazos largos, con las piernas inútiles, que había atravesado con un cañonazo el flanco imperial como un simio lisiado hasta que se interpuso en su camino. Agarró un sucio y demacrado brazo y tiró del mismo hacia él. Se batieron en duelo. El Volter sobre su lanza destelló, enviando munición explosiva a la cosa a quemarropa, reventando cráteres en su carne. La sangre negra se derramó en su piel. No caería, bloqueó sus lanzadas con antebrazos duros como hierro, alejando su hoja de un golpe. No llevaba arma, era poco más que una colección de huesos envuelto en carne que se pudría. Y sus costillas eran visibles con claridad a través de la vileza de sus músculos. Pero era monstruosamente fuerte, sosteniéndose con una mano para golpearlo con la otra. La suciedad se filtraba de manera constante desde sus paralizados cuartos traseros. Colquhoun no confiaba en los motivos de Guilliman.
Se hallaba entre las pocas voces disidentes entre los 10.000 que preguntaron cuáles eran las verdaderas intenciones del regresado primarca hacia el trono. Pero odiaba más al caos. Cuando Gilliman fue atrapado y Mortarion aterrizó frente al primarca, gritó instando a sus custodios al lado de Gilliman. Su camino fue bloqueado por un muro de carne demoníaca. 4 grandes demonios todavía arrasaban el campo de batalla, haciendo caso omiso a los ataques que destrozarían acantilados. Innumerables demonios menores atacaron desde todos los lados. 2 de sus guerreros habían caído, sus doradas formas presionadas contra el barro. Lo que mantuvo alejado al último hijo leal vivo del emperador gruñó de alegría y lo golpeó con el doble de duro con sus brazos largos. ¡Al primarca!, gritó. ¡Al primarca! Entonces, en el apogeo de la desesperación, ella vino, una joven que caminaba a través de la presión de los males nacidos de la magia, como si caminara dentro de la multitud de un mercado. Una solitaria hermana de batalla caminaba a su lado, una escolta que se había convertido en un heraldo. La chica estaba iluminada con un color dorado y caminó con agilidad. Aunque el suelo estaba convertido en barro, sus pies no dejaron huella donde su compañera se resbalaba y luchaba. «La Santa de Tiros», susurró a sí mismo. No podía pensar en ninguna otra palabra. El tiempo se ralentizó. El sonido de la batalla se retiró a distancias celestiales. Su lanza dejó de moverse, la lucha le abandonó. La niña se apoderó de algo dentro de él que lo hizo olvidar dónde estaba. Sus ojos eran huecos y su piel enrojecida. Sobre su cabeza, su cabello salía en madejas. El traje que llevaba estaba estropeado por quemaduras. Ella se caía a pedazos, pero a su alrededor había una suave longitud que creció a medida que se acercó a los 2 primarcas, filtrando entre los combatientes, haciendo resplandecer la niebla, volviéndola de algo asqueroso a una red de gloriosa luz. La mirada de Colquhoun no podía dejarla. La conversación entre los hermanos primarcas se desvaneció de su audición. La criatura luchando contra él dejó de ser una preocupación. Podía haber muerto entonces, asesinado por el demonio, pero el nunca nacido también estaba en... Levantó un tembloroso dedo y habló con una sisiante voz crujiente y ahogada, con polvo de tumba. «Anatema». Una palabra. Nadó por el aire, flotando hacia la niña, tan suave como seda arrastrada por el viento. El tiempo se detuvo, los átomos detuvieron sus movimientos, la luz colgó inmóvil en el aire. Las salpicaduras de sangre formaron arcos sólidos sobre el campo. Los proyectiles de Volter colgaron en pleno vuelo. Un eterno frío aferró a Colquhoun. Tan solo él, por razones que no conocía, podía mirar a su alrededor con libertad. Todos los guerreros se hallaban bloqueados e inmóviles, un cuadro viviente. Gilliman se tensó en lazos de luz viva. Mortarion tenía su guadaña alzada sobre su cabeza. Pero, aunque las cosas se habían cesado sus movimientos, de modo que el universo estaba atrapado en un momento tan inusual, el desgarbado demonio se estremeció sobre sus arruinados cuartos inferiores, asombrado ante lo que vio. Colquhoun recuperó el sentido antes que éste lo hiciera y giró su lanza. Su monstruosa cabeza cayó sobre sus hombros. Su alma partió en una ráfaga de moscas y su cuerpo se convirtió en nada con un ruido silbante. La niña dio un paso en el aire. Una cúpula de luz brotó en el terreno. Se expandió con la velocidad de la luz, atrapando todo en su brillante radio. Los hombres y los marines espaciales se tambalearon. Los nunca nacidos gritaron. El arma de Mortarion fue atrapada en el instante antes de que pudiera descender y golpear al primarca. Sopló un fuerte viento que arrastró la niebla. Cerca de la niña, la niebla se desvaneció. Más allá, fluyó con rapidez hacia atrás, revelando más y más del campo de batalla hasta que solo se oscureció en las lejanías exteriores.
El sol se abrió paso y se encendió sobre la llanura rota. Los nunca nacidos menores se evaporaron como hielo en un horno, arrojados de vuelta al Inmaterion, lamentándose. Los mayores se tambalearon, sus cuerpos flagelados por el resplandor de la niña, su piel ampollada, sus ojos se cosieron en sus cabezas, aullaron y gritaron. Mortarion, siendo ahora más demonio que humano, fue arrojado hacia atrás, sus alas dobladas alrededor de su cuerpo. Los lazos que retenían a Guilliman se hicieron añicos, con brillantes motas de luz, y el primarca se liberó. Guilliman no hizo una pausa para considerar la extrañeza de su liberación, sino que avanzó a grandes zancadas de inmediato, blandiendo la espada de su padre. «Mortarion, suficiente. Ahora te enfrentarás a mí y pagarás por la traición». El señor de la muerte se puso de pie tambaleándose y levantó su guadaña, pero no se giró para atacar a su hermano más puro. En cambio, hizo girar hacia atrás a Silencio. El filo abrió una ruptura en el tiempo y el espacio. El demonio Kugat se tambaleó a través de ella primero. Su palanquín quedó en llamas y en ruinas en el campo de batalla, y su propia espalda estaba en llamas. «Me enfrentaré a ti, Robute Guilliman», dijo Mortarion, «sobre Iax. Sígueme allí donde lucharemos por última vez. Terminaremos esto tú y yo, perderás tu vida y tomaré tu reino por mi cuenta. En Iax». «¡Detente! ¡Maldito seas, cobarde! ¡Ven aquí y pelea conmigo!», rugió Guilliman. Mortarion sacudió la cabeza y se lanzó a través de la grieta, y ésta se cerró detrás de él. «¡Mortarion!», gritó Guilliman. «¡Mortarion, bastardo traicionero! ¡Regresa!». Muy bien, hasta ahí el extracto. Creo que este pasaje es muy importante porque lo vemos desde el punto de vista de un alto miembro del Adeptus Custodes. Colquhoun ha presenciado el poder del emperador en el trono dorado en Terra. Él es el más indicado, después obviamente del primarca Robute Guilliman, para saber si es o no es su señor, si es o no es el emperador. Y él lo dice, lo hace en forma de pregunta. Mi señor está totalmente sorprendido con el incalculable poder de la niña, que es el poder del emperador. Y eso lo puede sentir Colquhoun, y es gigante su poder, como los demonios menores son inmediatamente pulverizados, no duran nada. Los demonios más grandes empiezan a quemarse vivos en ese momento. Sus ojos se derriten, su cuerpo estalla en llamas. Son destruidos más lentamente, pero también son aniquilados. Incluso, y esto es algo muy importante, incluso Kugat, el más grande de todos los demonios de Nurgle, huye despavorido, su palanquín calcinado y abandonado en el campo de batalla, y él escapa con su espalda en llamas. Kugat, el padre de la plaga. Increíble. Y también huye el propio Mortarion. Y así es como se salva Guilliman. Desgraciadamente, la niña es una humana, es una mortal, y no puede soportar el poder del dios emperador durante mucho tiempo ni a gran escala. Y es por eso que se reúne con Guilliman, con la niña moribunda, y ella le dice: tú te pareces a él, tú te pareces al emperador. Y Guilliman le dice: yo soy su hijo, que esto que el otro, y la niña fallece en brazos del santo primarca. Es hermosa esta parte y espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Sin más, gente, me despido diciéndoles, por favor, si les gustó el video y quieren que suba más contenido, suscríbanse. Adiós.